Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. El día de hoy, deseando que se encuentren bien, vamos a ver un tema que es es ya la introducción a la anatomía y fisiología humana, en la cual primero tenemos una serie de preguntas que es, ¿qué también conoces tu cuerpo? Tenemos cuántos huesos tiene el cuerpo humano, dónde se encuentra exactamente el corazón y por qué respiramos más rápido al correr, cuál es el órgano más grande del cuerpo humano, qué pasaría si un sistema del cuerpo dejara de funcionar. Pero antes tenemos a su lado derecho tenemos una imagen en la cual actualmente tenemos que la cabeza, un tronco, las extremidades y se le añade un teléfono móvil. Pues bien, dándole respuesta a las preguntas situadas de su lado izquierdo, vamos a tener que cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Son un total de 206 huesos en el caso de los adultos y 270 en el caso del recién nacido. ¿Dónde se va a encontrar exactamente el corazón? Va a estar colocado en el mediastino entre los pulmones, ligeramente inclinado hacia la izquierda. ¿Por qué vamos a respirar más rápido al correr? Es porque el cuerpo necesita más oxígeno para producir energía que la ATP y eliminar el dióxido de carbono. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? Será la piel. ¿Y qué pasaría si un sistema del cuerpo dejara de funcionar? Por una respuesta es que el equilibrio, conocido como la homeostasis, se perdería y el organismo obviamente enfermaría. Y si bien toda esta serie de preguntas nos van a resultar o nos van a ayudar para entender el contexto de lo que es la anatomía humana, ya que gracias a este tema o a este punto, es como sabemos la cantidad de huesos, donde se encuentra situado cada órgano y la cantidad de órganos, huesos, de todos los componentes tiene nuestro cuerpo humano. Pero principalmente, ¿qué es la anatomía? Pues es la rama de las ciencias biológicas encargada de estudiar la forma, la estructura, la ubicación y la relación de las diferentes partes del cuerpo humano. En otras palabras, la anatomía va a buscar comprender cómo está constituido el cuerpo y cómo sus componentes, perdón, van a estar interconectados para formar así un organismo funcional. Dentro de la etimología
del término. La palabra anatomía proviene del griego antiguo ana, que significa a través o en partes, y tome, que significa corte y sección, o sección también. Por lo tanto, la palabra va a significar literalmente cortar a través o seccionar para estudiar, lo que hace referencia al método clásico de estudio que consistía en observar el interior del cuerpo mediante la disección para conocer su estructura. Entonces, este enfoque se usaba desde la antigüedad, unos aproximadamente 2500 años, para comprender la forma y la disposición de los órganos, los músculos, los huesos y los tejidos. Dentro de sus orígenes, tenemos en el antiguo Egipto aproximadamente alrededor de 1600 años antes de Cristo. Los egipcios fueron los primeros en observar el interior del cuerpo humano, principalmente, principalmente en el interior del cuerpo, durante los procesos de la momificación, aunque en su época no realizaban disecciones científicas. Como tal, estos mismos adquirieron los conocimientos anatómicos prácticos, en la cual era la ubicación de los órganos y algunos vasos sanguíneos. Un ejemplo claro de ellos es el papiro de Evers o el papiro de Edwin Smith, colocado, este va a estar colocado en su imagen del lado derecho. Si bien uno dentro de las posiciones anatómicas se ubicaba, se ubicaban los cuerpos de un lado, principalmente frontal, viendo siempre de lado. Este papiro es el papiro de Ever, dando, pasando a otra etapa, lo que era la etapa de la Grecia clásica. Los griegos transformaron el estudio del cuerpo en una disciplina científica. Personajes importantes como lo fue Hipócrates, aproximadamente del 460 al 370 años antes de Cristo, siendo él el considerado como el padre de la medicina, introdujo la observación sistemática del cuerpo, mientras que años después del 384 al 322 antes de Cristo, Aristóteles realizaría estudios anatómicos en animales y comparó sus estructuras con las del ser humano. Es decir, tal como se encuentra de la imagen del lado derecho, en aquella época de Grecia, el cuerpo humano era comparado y era señalado por partes. En la imagen se aprecia todo lo que es el área del torso, de las extremidades, del rostro y cabeza. Regresando
Regresando a Alejandría, ya en Egipto, siendo en el siglo III antes de Cristo, aquí es donde el estudio anatómico por disección humana comenzaría ya formalmente. Entre ellos tenemos a Aerofilo de Calcedonia, del 335 al 280 años antes de Cristo, y tenemos a Eristrato, personaje del 310 al 250 antes de Cristo, siendo los primeros médicos que comenzaron a diseccionar cuerpos con fines científicos. Siendo así, gracias a estos procedimientos es que se descubren estructuras como los nervios, el cerebro, el corazón y las válvulas del sistema circulatorio, dando así el nacimiento oficialmente de la anatomía científica alrededor del año 300 antes de Cristo. En la época romana, siendo el siglo II ya después de Cristo, Claudio Galeno estudiaría la anatomía a través de la disección de animales, ya que en aquella época en Roma estaba prohibido utilizar cadáveres humanos. Sus escritos dominaron en el conocimiento anatómico durante más de 1400 años aproximadamente. ¿Cuál es la importancia de la anatomía a nivel de conocimiento? Pues sería conocer, conocer la anatomía, va a ser fundamental para comprender lo siguiente. Primero, la ubicación, forma y relación entre los órganos y sistemas. Segundo, cómo se va a conectar la estructura con la función en base para entender la fisiología. ¿Cómo detectar alteraciones o enfermedades aplicando este conocimiento en la medicina, en la enfermería, en la fisioterapia, en urgencias médicas y en otras áreas de la salud? Todo esto va a estar resumido a una pequeña frase en la cual nos menciona que si no se puede entender cómo funciona el cuerpo, sin antes no se sabe cómo está hecho. Vamos a tener algunas divisiones de la anatomía, tal como es la anatomía macroscópica o sistemática, en la cual va a estudiar las estructuras visibles y a simple vista. Un ejemplo, los huesos, los músculos, los órganos. La anatomía microscópica se va a analizar los tejidos y las células con microscopio, tal como es el tejido nervioso o partes del epitelial. Tenemos la topografía o regional, que es encargada de estudiar las relaciones entre las estructuras de una región del cuerpo, por decir la anatomía del cuello, la parte del abdomen, extremidades. Tenemos la anatomía descriptiva o funcional, en la cual se describen las estructuras y sus funciones, como la anatomía del corazón y su función de bombeo. Tenemos del desarrollo embriológico o la embriología, que se va a encargar de analizar cómo se forma y desarrolla el cuerpo desde la concepción hasta la madurez. Y tenemos un ejemplo, va a ser
la anatomía del cuello, perdón, la formación del sistema nervioso, perdón. Y vamos a tener la anatomía patológica, en la cual va a ser la encargada de estudiar las alteraciones anatómicas por enfermedad, cambios en órganos por cáncer o infección serán algunos de sus ejemplos. ¿Cómo va a estar organizado nuestro cuerpo? Va a estar de forma jerárquica o jerárquicamente también en 6 niveles. Tenemos primero el nivel químico, que son los átomos, moléculas, entre ellos el agua, el ADN, las proteínas. Tenemos el nivel celular, que es la célula como unidad básica de la vida. Tenemos el nivel tisular, como grupos de células que forman los tejidos. Vamos a estar en el nivel orgánico, tal como su nombre lo dice. Van a ser ya los órganos, como el hígado, el corazón, el pulmón, el riñón, entre otros. Tenemos el nivel sistémico, que son los sistemas que realizarán funciones vitales, tal como la digestión, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, dando así también el nivel del organismo que es el cuerpo humano, todo como un solo integrado. También vamos a tener lo que es la posición anatómica y los planos del cuerpo. Para describir correctamente la ubicación de las estructuras, se utiliza una posición estándar, de la cual es persona erguida, cabeza y ojos de frente, brazos extendidos a los lados, palmas hacia adelante, pies juntos y dirigidos al frente. Mientras que los planos anatómicos se va a dividir en sagital, siendo la división del cuerpo entre derecha e izquierda. Vamos a tener el frontal, o también conocido como el plano coronal, en la cual se va a dividir en anterior y posterior, tal como los, tal como los, tal como vendría siendo la segunda imagen, y tendríamos el plano transversal. Esto es, se va a dividir en superior e inferior. Como tal, no se ve en la línea, pero podríamos decir, podríamos decir que aquí se vamos a tener el corte, dando así superior, superior y vamos a dar como inferior. Vamos a tener, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la anatomía en la salud? Pues primero como personal de salud, llámese si seas paramédico, TUM, TAM, TEM, TCU o todos como paramédicos vamos a estar en constante con comunicación y apoyo de la anatomía, ya que nos va a permitir realizar exploraciones médico adecuadas, vamos a tener lo que es poder aplicar inyecciones y procedimientos clínicos ya invasivos con mayor precisión, tal como una intubación ya sea endotraqueal, orotraqueal, nasofaringea, sonda de Levin, sonda Foley, y vamos a tener también comprender imágenes diagnósticas
tal como los rayos X, las resonancias magnéticas, una tomografía, también ver si en el caso del cardiograma vamos a poder ver si está nuestro paciente teniendo una desfibrilación intraventricular, suprarrenal, superficial, una arritmia, una bradicardia o cualquier anomalía. Y en el caso de, y en el caso, y en el caso de, de algunas lesiones, fracturas o alteraciones estructurales, pues ya como la imagen se está marcando. Bueno, bueno, ¿se me oye? Bueno, ¿se escucha? Bueno, ¿se escucha? Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces dando lo que es tal como la imagen, a ver, ok. En el caso de las imágenes, en el caso de las imágenes aquí tenemos tenemos una cortada en una mano, tenemos una lesión en un hombro, tenemos tal vez una lesión en la cervical, tenemos algún daño en algún daño, un daño en una pierna, en un codo, una rodilla, en un dedo, entre otros más. Pasando a temas de fisiología, primero vamos a tener que la fisiología. Pero primero la fisiología es la ciencia encargada de estudiar las funciones y el funcionamiento del cuerpo humano, en las cuales, es decir, tenemos cómo va a trabajar el órgano, cómo los tejidos, algún órgano o células para mantener la vida. Esta disciplina siempre va a estar encargada de buscar entender los mecanismos que permiten que el cuerpo realice sus actividades cotidianas, tales como respirar, como moverse, alimentarse, reproducirse y de responder a los estímulos del entorno. Tenemos lo que son una etimología, pero antes como tal, tenemos que las lesiones son permanentes. Algunas se pueden generar de forma crónica y otra puede ser temporal. Pero más adelante vamos a ver otro tema de eso. Tenemos que la etimología de la palabra fisiología va a ser, va a estar proveniendo del griego antiguo, en la cual
Physis va a significar naturaleza, mientras que logos significa estudio o tratado. Por lo tanto, literalmente va a significar esta palabra el estudio de la naturaleza o del funcionamiento natural del cuerpo. En otras palabras más comunes, más coloquiales, se podrá decir que es la ciencia que va a explicar cómo y por qué ocurren los procesos naturales dentro de un organismo. Su objeto de estudio va a ser analizar profundamente los procesos vitales que van a mantener vivo al ser humano o al ser estudiado a nivel de todos los cuerpos. Mencionamos que en el celular era cómo funciona cada una de las células, cómo se obtienen la energía y se comunican. A nivel tisular, cómo los tejidos ya formados por conjunto de células van a realizar alguna función específica. A nivel orgánico vamos a tener cómo el órgano trabaja para cumplir su tarea o una tarea determinada. El ejemplo, que el corazón bombeará la sangre. Y tenemos en el caso sistémico como los sistemas como el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, van a cooperar entre sí para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Anteriormente les había mencionado que se llamaba la homeostasis. Tenemos los procesos vitales más importantes que se generan o generamos. Tenemos primero el sistema respiratorio, que es la respiración en la cual se va a permitir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Vamos a tener el sistema digestivo, transformando alimentos en nutrientes y energía. Vamos a tener el sistema circulatorio, en la cual se transporta lo que es la sangre, el oxígeno, todos los nutrientes a todas las células. Tenemos lo que es el sistema de la reproducción, que es el aparato reproductor, que es para asegurar la continuidad de la especie. Tenemos la actividad nerviosa, coordinando y regulando las funciones del cuerpo. Dentro de nosotros, como personal de salud, tenemos principalmente que son los aparatos y sistemas que vamos a ver, tal como es el sistema óseo, el sistema muscular, circulatorio, digestivo, el sistema urinario, el sistema nervioso, el sistema reproductor, el sistema linfático, el sistema hormonal, el sistema respiratorio, ya que cada uno de ellos le vamos a tener diferentes tipos de lesiones. En el caso del sistema óseo, pues tenemos lo que es una lesiones frecuentes que son esguinces, luxaciones, fracturas, fractura abierta, fractura expuesta. Tenemos en el cuestión muscular, tenemos como desgarros deportivos. En el sistema de circulatorio tenemos lo que es una hemorragia sanguinante en el paso X del ABCDE. En el sistema digestivo tenemos problemas metabólicos tales como podemos decir una cetoacidosis diabética. En el sistema urinario tenemos problemas de poliura, disuria, distensión, algún problema urinal o un problema ocasionado en el riñón. Tenemos en el sistema nervioso la tensión y evaluación ante una convulsiones y tenemos en el aparato reproductor, tanto en el varón como en la mujer. En el caso de una mujer, vamos a tener una hemorragia ginecobstétrica. En el caso del sistema linfático, que es la retención de líquido, podemos tener un, un posible ataque de crisis, una crisis venérea. En el caso de hormonal, podemos ser también algún problema en la termorregulación.
En el caso del sistema respiratorio, podemos tener una lesión o tener comprometida nuestra vía aérea. Por eso es importante que como personal de salud conozcamos todos los aparatos y los sistemas para poder brindar así una atención eficaz en nuestra labor o nuestra actividad cotidiana. ¿Cuál es la importancia del estudio de la fisiología? Es fundamental para las ciencias de la salud como la medicina, enfermería, la nutrición y la fisioterapia, ya que nos va a permitir comprender cómo funciona el cuerpo en condiciones normales para detectar y entender qué ocurre cuando algo falla, es decir, es decir, cuando se produce una enfermedad, también cuando se desarrollan algunos tratamientos, medicamentos y terapias que ayuden a restaurar el funcionamiento normal del organismo. En pocas palabras, en una forma resumida, la fisiología nos va a explicar la vida desde adentro, demostrando cómo todas las partes del cuerpo van a trabajar en armonía para mantenernos saludables y vivos. ¿Hasta este punto surgió alguna duda, alguna pregunta? De ser así, vamos a pasar. Dentro de ahí mismo, vamos a tener, vamos a tener también el siguiente parte de lo que es la anatomía. Tenemos ahora sí más a detalle lo que son los planos anatómicos, en la cual es dentro de la misma anatomía y fisiología humana, vamos a tener como resumen que la anatomía es la ciencia que estudia la estructura, la forma, la ubicación, la disposición y funciones del cuerpo humano, como una rama de la biología y la medicina que permite comprender la organización básica del cuerpo y su funcionamiento. Vamos a estar enfocados en dos áreas que va a ser primero la macroscópica, examinando órganos, tejidos, y la microscópica, que eran las células. Según o conforme la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, tenemos que es una ciencia que va a estudiar la estructura de los seres vivos, su forma, su topografía, la ubicación, la disposición y sus funciones. Vamos a ver las cinco partes de la estructura anatómica en la cual va a estar consistiendo en las cavidades del cuerpo humano donde se concentran los órganos, las estructuras, los componentes vasculares y nerviosos. Vamos a tener cinco cavidades corporales en total. ¿Por qué vamos a utilizar los planos? De hecho, ¿cómo vamos a utilizar los planos? Va a ser principalmente porque los vamos a utilizar para describir cómo se mueve un cuerpo durante el ejercicio o las actividades. Nos vamos a poderlas visualizar como superficies planas que dividen el cuerpo de adelante y atrás, de lado a lado y de arriba a abajo. Tenemos también los planos anatómicos como una serie de líneas imaginarias que van a atravesar el cuerpo y lo van a delimitar sin dividirlo, utilizado para estudiar una configuración interna
Y estos van a tener su mayor importancia en lo que es en el cuadro clínico quirúrgico y en cuadros de disección. Mencionamos que era el plano sagital, que era dividir el cuerpo de mitad izquierda y derecha, y cuando se encuentra en medio, que es el plano medio sagital, y el plano medio, plano mediano, y vamos a tener el plano frontal que va a dividir el cuerpo en mitad delantera y otra trasera. Aquí tenemos el plano transversal, que es dividir el cuerpo de una mitad superior y otra inferior. En la parte en la parte de arriba van a tener ustedes tres formas de planos, lo que es la frontal, la sagital y la transversal. Como podemos ver, dentro de las fotografías de abajo vamos a tener un plano del del lado izquierdo, vamos a tener un plano, podríamos decir un frontal, mientras que en la fotografía del lado izquierdo, perdón, derecho, van a tener ustedes lo que es una extremidad del pie de una forma sagital. Tenemos una serie de imágenes, estas obtenidas del Museo de los Cuerpos, en la cual se hace una serie de disecciones y se plastifica con resina cada parte del cuerpo. Tenemos para qué para qué o cómo tipo de cortes nos van a ayudar para entender lo que es lo que es la cabeza, algún órganos, órganos a profundidad y todos los componentes, como la imagen del lado izquierdo que estamos viendo parte del cerebro, el sistema muscular, estamos viendo todo lo que es la espina dorsal, las vértebras, tenemos parte de la caja torácica, en la parte de la imagen izquierda también tenemos lo que son principales venas y arterias, tenemos algunos músculos y nervios, tenemos en la parte derecha parte de lo que es también visible, lo que es la caja torácica, tenemos pulmones, tenemos parte del corazón, tenemos diafragma, tenemos el intestino grueso y delgado, tenemos también igual parte derecha inferior, tenemos parte del cerebro, del cerebelo y la conexión es para y la conexión también para la cervical. Vamos a tener diferentes posturas anatómicas de nuestro paciente. Dentro de dentro de estas posturas vamos a tener que van a existir las diversas posiciones denominadas posiciones anatómicas, teniendo la quirúrgica y la no quirúrgica. Entre la cual tenemos la no quirúrgica, tenemos la posición de cúbito supino, también conocido como de cúbito dorsal. Esta posición, nuestro paciente va a estar acostado de boca arriba, paralelo al suelo, de espalda con la pierna y los brazos alargados y no tan alejados del cuerpo. Posteriormente se deben posicionar una almohada debajo de su cabeza y en los huecos poplíteos y en la zona lumbar, de los cuales, si se dan cuenta en la imagen que está del lado inferior, las partes
que van a tener contacto con el suelo son los talones, el área sacra, los codos, los omóplatos y la cabeza. Mientras que en la parte de cúbito lateral va a ser, nuestro paciente va a estar tendido de lado, va a estar posicionado de forma lateral, tal como su nombre lo indica. Puede ser izquierdo, puede ser derecho. La cabeza va a estar de manera lineal junto con el tronco y paralelo al suelo. El brazo interior siempre va a estar tendido y el brazo exterior va a estar un poco flexionando, en lo cual vamos a poder identificar que va a estar a nivel del suelo el malcolo, el cóndilo, el trocánter, las costillas y el acromión. Y la forma de cúbito prono o ventral, igual el cuerpo de nuestro paciente va a estar boca abajo, con el cuello en una postura neutra, mientras que los brazos tendidos junto al tronco y las palmas hacia abajo. Las piernas van a estar alargados y va a estar flexionando con la punta del dedo más grande hacia abajo. Se va a utilizar para que los individuos o pacientes que tengan quemaduras, algún elemento clavado, heridas o dificultades en las vértebras, en las cuales vamos a identificar que está en contacto con suelo directo, los dedos, las rodillas, los genitales en el caso de hombres y en el caso de las mujeres van a ser las mamas y por último vamos a tener contacto con el acromión. Vamos a tener las otras posiciones como lo que es la posición de Fowler o semisentado. Este es donde la cabeza va a estar elevada unos 45 grados aproximadamente y con una ligera o breve flexión de las piernas. Esta va a ser utilizada para la observación física de la zona anterior del cuerpo, favoreciendo así la respiración y sería ideal para descansar. Ahora vamos a tener lo que son las posiciones anatómicas, ya general, no quirúrgicas, en la cual igual tenemos todo lo que es la superior craneal, la inferior caudal, la transversal o dorsal, izquierda, derecha, delantera ventral, el plano transversal, el plano coronal y el sagital. Estos Esto nos va a ayudar también a conocer para evitar la aparición de isquemias en puntos de presión, tales como son la UPP o la úlcera por presión. Vamos a también a proporcionarle una comodidad a nuestro paciente. Tenemos como les comentaba, la posición de cúbita supina, de cúbita lateral. Tenemos la de cúbito prono ventral. Tenemos la posición de Fowler, que es ya en una cama a 90 grados. Y esta va a ser para pacientes con patologías respiratorias, ya sea como una intervención en una crisis asmática, en una intervención de una crisis con paciente quemado, de vía quemada. Tenemos la posición semifoliar, que es semisentado en un ángulo de 45 grados, con las piernas ligeramente flexionadas en este caso para proporcionar una comodidad para si se le estamos administrando por un decir vitaminas a través de una venoclisis o también para en el caso de antídotos para hemnóferos. Tenemos la posición genupectoral o la posición de maometana.
en donde nuestro paciente se arrodilla y luego flexiona la cintura, de forma que las caderas queden hacia arriba y la cabeza al suelo. Tenemos la posición ginecológica, la más común, utilizada, utilizada para exámenes manuales y la exploración en el caso de las mujeres embarazadas. Tenemos la posición de la litotomía, que es boca arriba con glúteos al borde de la camilla y las piernas separadas, elevadas y los pies posicionados en estribillo, en donde se van a ser utilizadas en el caso de gineco como los partos. Tenemos la posición de Trendelenburg, que es cuando nuestro paciente está situado de forma de cúbita supina y la diferencia del plano de la superficie es que se encuentra inclinado a 45 grados. La cabeza va a estar bajo relación de los pies. Utilizado mucho en pacientes con shock, con lipotomías. Y tenemos lo contrario que la antitrenenburgo, que es cuando el cuello, la cara y el cráneo van a estar del lado opuesto a la Trenenburg y esta va a ser utilizada para evitar lo que son riesgos sanguíneos y evitar complicaciones prevenibles. Y bien, como saben, yo no manejo la de Zoom de paga, pero vamos a dar una importancia para finalizar el tema sobre las convulsiones y las epilepsias. Vamos a ver el caso ahorita que regresemos en unos 10 minutos en lo que se restaura el link y el sistema para darle final y ver un caso clínico ya prehospital que es la convulsión. No se oye nada. Ok, bueno, les mencionaba que las convulsiones y las epilepsias es un tema con el cual vamos a estar dando cierre al tema de la anatomía, ya que actualmente son atenciones que brindamos comúnmente, ya sea en una escuela, ya sea en la calle, en cualquier momento puede presentarse un paciente con convulsiones. Primero, viendo que una convulsión es una alteración repentina e incontrolada que se da cuando el cerebro deja de funcionar normalmente a causa de una lesión, a causa de una enfermedad. En caso de la fiebre, cuando superan esto los 40 grados centígrados o los 104 grados Fahrenheit, o una infección.
en la cual la actividad eléctrica del cerebro se vuelve irregular. Esto puede causar o ocasionar que la pérdida del control del cuerpo, lo cual se van a ocasionar las convulsiones. La causa más frecuente de una convulsión es la epilepsia y enfermedades tales como la rabia, el tétanos, las lesiones en la cabeza o un TSE, por decir, y algunas intoxicaciones también se producen por fiebres altas, como les mencionaba. Una convulsión va a estar diferenciada, va a ser diferente a la epilepsia. Primero tenemos que la convulsión se caracteriza principalmente por contracciones musculares generadas en las extremidades y en la cara. Sin embargo, la epilepsia es la enfermedad crónica caracterizada por crisis repetidas. Van a estar espaciadas en un tiempo denominado como crisis epilépticas debido a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales. Cuando una persona o un paciente tiene dos o más convulsiones con al menos 24 horas o dentro de ellas y sus causas son desconocidas, se le va a ocasionar como epilepsia. ¿Cómo vamos a, a ver que existe una epilepsia que está? Primeramente, vamos a encontrar a nuestro paciente, siempre puede ser en el suelo, vamos a encontrarlo en el suelo. En este caso, la imagen, vemos que están los pies, los puños y la cabeza de una forma como engarrotada, esto es a la posición neuronal. Si se dan cuenta, la posición que se encuentra el paciente va a corresponder puede caer en una posición prono o ventral o también en una posición supina, ¿sale? Ya que cuando caen, simplemente se desploman y pueden caer de forma supina o prono. Ahora bien, los síntomas de la epilepsia van a variar en función de los distintos tipos de enfermedades epilépticas que existen, desde una pequeña alteración de la sensibilidad en la zona del cuerpo o movimientos parecidos a un tic nervioso, siendo la parte más importante la denominada crisis, que va a ser generalizada por gran mal o un tónico clónico. Hasta esto, ¿se ha respondido la pregunta? ¿Cuál otro? Ok, vamos más adelante. La siguiente pregunta va a ser tratada más adelante. Tenemos dentro de los síntomas va a ser la pérdida de conocimiento, caída al suelo de forma brusca, las contracciones involuntarias de grandes grupos musculares, puede ser toda una extremidad, seguidas de relajación súbita o posterior a una nueva contracción, es en un ritmo incontrolado imparable. Muchos pacientes antes de la pérdida de conocimiento tienen sensaciones que les avisa que lo que va a ocurrir, lo que se le puede dominar comúnmente como el aura, como una percepción subjetiva, ya que solamente las personas que lo tienen lo van a sentir. Es decir, nosotros vamos a poder percibir el olor
que es un producto de una cetoacidosis, que es el olor a almendras. Ellos van a ver lo que son, dado la presión arterial elevada, como lucecitas. Y también en el sonido van a escuchar zumbidos, lo que, lo que anteriormente en los signos vitales les había mencionado que va a ocuparse con los sonidos de la cual íbamos a tener, que era el acufeno, eh, que era el signo acufeno, que es el auditivo, el fosfeno como la anomalía visual, y en el caso de la cefalia, que pues es otro, también incluye, que es el fuerte dolor de cabeza. Ya al finalizar los movimientos de nuestro paciente, va a entrar en una especie de coma o conocido como el estado estuporoso. Esto significa que van a despertar sin recordar lo que ocurrió. Tienen lo que fue la cefala, que son los fuertes dolores de cabeza y de todo el cuerpo, y van a manifestarse de una forma muy agotados. Ahora bien, ¿cuáles son los primeros auxilios en el caso de una persona lego? Primero, cuando se esté viendo qué es la convulsión, es retirar cualquier objeto que pueda lesionar al paciente. Hay que tener cuidado de no acercarse mientras esté convulsionando. Hay que colocar algún objeto suave, grande, acoginado, que no pueda pasar a la garganta y que sirva de mordedera para evitar la caída de la lengua o amputación de esta misma antes de que empiece a convulsionar, no durante, ya que puede ser lesivo para el primer respondiente. Es decir, en cuanto ustedes como primer respondiente, paramédico, primer auxilio, en cuanto vaya a caer el paciente, antes de que empiece la crisis convulsiva, póngale ya sea un trapo, ya sea cosas suaves, no vayan a ponerle un lápiz, una pluma, ya que puede ser contraproducente. Siempre un trapo, un pedazo de tela, un pedazo de ropa o algo. Si ustedes ven que el paciente empieza ya los procesos de convulsión, déjenlo, ni no se vayan a meter, aunque me vayan a decir, es que puede el riesgo de que se muerda o que pueda cortarse la lengua, amputación. Primero recordemos la regla fría, que es primero yo, luego yo y al final yo. Ustedes por querer ayudar, quieren meter por decir, ya está la convulsión, le quieren acercar un trapo o algo. ¿Y qué es lo que va a pasar? El paciente, por no tener un control, pueden morderlos ustedes y ustedes pueden ustedes terminar siendo el segundo paciente. O ustedes pueden incluso les mencioné, les mencioné en el tema creo que a ustedes todavía no les toca en este grupo, lo que son el tema de mordeduras. Pero ahí pueden ustedes contener una infección mayor, pueden sufrir una amputación o pueden sufrir alguna lesión mayor del cual se le tienen que dar. Es el- sí, sí, la regla es la misma que se aplica en la RCP. No, la RCP y la crisis convulsiones tienen formas muy distintas de las cuales está actualizada. Actualmente, con la crisis convulsión y la crisis epiléptica se maneja de una forma diferente, porque en el caso de la RCP estamos tratando el AJA 2020-25 con las actualizaciones de los 6 protocolos.
Ya una vez que tengamos, no se afloja ya que haya pasado la crisis, se afloja la ropa y se previene mordeduras, no se sujeta, no se debe tratar de abrir la boca en ningún momento. Al término de la convulsión se monitorean los signos vitales, se puede prevenir la hipotermia y se coloca en posición de recuperación y se traslada al hospital, ya sea o más cercano o el que tenga la capacidad resolutiva para poder atender a ese paciente y darle continuidad. Hasta ese punto, ¿quedó alguna otra pregunta? Pues bueno, siendo así, daríamos por terminado, deberemos ahorita por terminado lo que es el tema el tema de lo que es la anatomía y la fisiología, y la tarea se va a mandar al grupo de WhatsApp, ¿va? Siendo así, pues les agradezco y les deseo un excelente fin de semana, un excelente turno laboral y saben que al pendiente, quedo al pendiente para cualquier duda o queja o aclaración o pregunta a través de mi número personal que está en el grupo. Sería todo al momento de mi parte. Sería el momento. Entonces, siendo así, les agradezco el tiempo brindado y nos andaremos conectando el el próximo sábado igual, de 9 a 1. Igual, les recuerdo que como tengo sus compañeros están de 9 a 11, pueda que tarde unos 2 3 minutos, pero sí va a haber clases, salvo que yo tenga alguna otra indicación por parte del director. Siendo así, me despido y hasta luego.